Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es jueves 16 de junio del año 2022. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con el control, la supervisión y el control del presupuesto público en Nicaragua. Y es que recientemente se llevó a cabo una investigación técnica y Leonardo nos va a hablar de esa investigación, cuál es la metodología, cuáles son los resultados. Esto es una investigación que se realiza en varios países del mundo y es precisamente para la toma de decisiones en políticas públicas. Hoy vamos a examinar con la ayuda de Leonardo cómo anda esa situación en el presupuesto de la República de Nicaragua. Bienvenido, Leonardo Labarca. Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación a tu programa. Es un placer realmente estar con la audiencia. Leonardo, esta medición, digamos, este retroceso que continúa en la transparencia y rendición de cuentas presupuestarias de Nicaragua, ¿cómo los economistas tienen, verdad, las evidencias para mostrarlo? ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? ¿Quiénes llevan a cabo esta investigación? Esta es una encuesta que se realiza cada 2 años y en la cual Nicaragua participa desde el año 2006. Es una encuesta basada, digamos, es una investigación basada en una encuesta que arroja 3 indicadores y la evidencia que se recoge a partir de toda la información que publica las autoridades públicas del país, en este caso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional, que son los órganos, digamos, que eh, uno, el Ministerio de Hacienda, el que rige las finanzas públicas del país, la Asamblea Nacional, el cual aprueba todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, y la Contraloría General de la República, que es la que supervisa cómo se ejecutan estos fondos presupuestarios. Entonces, esta encuesta trata de ir recopilando toda esta información y responde a ciertas preguntas que son las que al final terminan construyendo los indicadores que mencionaba, que uno es los niveles de información presupuestaria que brinda el gobierno central, las fortalezas que tienen las instituciones de vigilancia presupuestaria, que en este caso son la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, y también los niveles de participación que estas instituciones permiten a la ciudadanía en todo lo que se le denomina el proceso presupuestario. Entonces, eh, estos indicadores están graduados de 0 a 100, ¿verdad? Y a partir de la puntuación se les califica si brindan escasa información, que va de 0 a 40. Si la puntuación es de 40 a 60, se les califica como información limitada, de 60 a 80 como suficiente, y de 80 a 100 como exhaustiva. Se puede ver con el indicador de transparencia presupuestaria, se puede ver cuál ha sido la evolución o cómo ha sido el cambio que ha tenido los países, el oscilamiento que han tenido los países en cuanto a los niveles de información presupuestaria. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hemos visto que ha llegado desde el año 2006, tuvo un pico en el año 2012, en el cual se pudo observar una puntuación de 46 puntos, ¿verdad? Y sin embargo, desde ese entonces se ha visto un retroceso de 46 hasta 42. Nicaragua es calificada como un país, o digamos como que el gobierno central publica información limitada sobre el presupuesto. Esto quiere decir que no permite hacer evaluaciones o no permite tener la información necesaria como para tener una discusión eh, exhaustiva sobre las decisiones de las asignaciones presupuestarias. El presupuesto nacional es un instrumento de política pública sumamente importante para el país,
porque ahí se ven reflejadas todas las políticas públicas que ejecuta el gobierno año con año. Entonces, por eso es necesario saber que cómo se financia el presupuesto, ¿verdad? ¿A partir de qué? A través de los impuestos, a partir de los préstamos, de las donaciones, y luego un conjunto de información, de datos que necesita publicar el gobierno. Entonces, cuando ese nivel de información eh, es limitado, ¿verdad? No se puede hacer un debate público y verdadero que aporte a la mejoría en cuanto a esas asignaciones del presupuesto. Esta encuesta lo que hace es, como le decía, revisar toda esta información, ¿verdad? Y da la medición para cada uno de los indicadores. Por ejemplo, el segundo indicador más importante es sobre la participación ciudadana en todo el proceso presupuestario. El proceso presupuestario se divide en 4 partes. Cuando se formula el presupuesto, que está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego pasa a la Asamblea Nacional para ser aprobado, porque es una ley de carácter anual, ¿verdad? Entonces, como ley tiene que ir a la Asamblea Nacional y llevar un proceso de discusión con los diferentes sectores de la población para que puedan alimentar y dar sus opiniones acerca de si está bien o no las decisiones tomadas. Y luego pasa a la etapa de la implementación, la ejecución del presupuesto, que tiene el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y por último pasa un proceso de supervisión y evaluación que está a cargo de la Asamblea, de la Contraloría General de la República. Entonces, para el caso de Nicaragua, y esto es una falla a nivel mundial, ¿verdad? El tema de la participación ciudadana, se le da un puntaje de 7 sobre 100 a Nicaragua, ¿verdad? Básicamente no hay oportunidades, no se han creado oportunidades para que la población pueda participar, para que la sociedad civil pueda participar en todo este proceso presupuestario. Y vemos que esta es una gran problemática, sobre todo en este contexto nicaragüense, ¿verdad? Que no hay posibilidad de que organizaciones de sociedad civil participen en la construcción de políticas públicas, en la construcción de las leyes, etcétera, porque hay una total persecución hacia estos sectores. Entonces, básicamente es nula la participación que puede haber, pero esto no es solo una problemática que existe a nivel de Nicaragua. Por ejemplo, en la región latinoamericana, esta puntuación es de 16 sobre 100. Quiere decir que los gobiernos no han encontrado estos mecanismos o la manera de cómo incluir a la sociedad civil en la discusión y en todo este proceso presupuestario, que esa es la mayor debilidad que hay en cuanto a la rendición de cuentas rendición de cuentas presupuestarias. Ahora, podemos ver también el tercer indicador, que se refiere a la supervisión del presupuesto general del presupuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí se le da dos puntos, uno a la Asamblea Nacional y uno a la Contraloría General de la República. A nivel global, Nicaragua tiene una puntuación de 64 sobre 100. Esto quiere decir que se le podría clasificar como que estas instituciones tienen suficiente poder de supervisión hacia el presupuesto general de la República, ¿verdad? Sin embargo, esto no es digamos, lo idóneo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que pueden hacer y otra cosa es lo que hacen. En Nicaragua hay un marco legal que permite tanto a la Asamblea Nacional como a la Contraloría General de la República que hagan una supervisión adecuada al presupuesto. Sin embargo, actualmente, y debido a la concentración de poder que hay en el país, vemos que ni la Contraloría ni la Asamblea Nacional logra hacer una adecuada supervisión del presupuesto. ¿Por qué? Uno, porque no se sabe realmente cuáles son las investigaciones o las auditorías que hace la Contraloría General de la República, ¿verdad? No hay un informe global que diga, ok,
nosotros encontramos cierta anomalía en ciertas instituciones y estas son las recomendaciones que hicimos. Se sancionó a ciertos funcionarios por tales y tales motivos. No hay como esa evidencia que diga cuál es el verdadero trabajo que está haciendo la Contraloría. Y por otra parte, la Asamblea Nacional no se sabe cuál es el seguimiento que le hace el presupuesto, a pesar de que tiene la potestad. ¿Por qué? Porque existe una oficina de seguimiento del gasto público en la Asamblea Nacional que en teoría debería estar publicando informes de seguimiento al gasto público. Sin embargo, sabemos que como no hay una separación de poderes, no hay una autonomía en las diversas instituciones de los poderes del Estado, no hay así no se puede hacer un contrapeso, ¿verdad? Entonces, queda muy limitado todo lo que tiene que, a nivel general, lo que es la rendición de cuentas del presupuesto en Nicaragua. Hay varios aspectos que me gustaría observar. Uno, para la construcción presupuestaria se hace un documento preliminar de los gastos que se tienen previstos, de dónde van a salir esas partidas presupuestarias para aliviar esos gastos. Después se hace el proyecto de presupuesto. Después se aprueba el presupuesto, que era lo que decía, en verdad que iba en un hito hacia la Asamblea Nacional. Pero también hay un aspecto ahí que tiene que ver con el presupuesto ciudadano. En Nicaragua no existe la posibilidad de que los ciudadanos consulten su presupuesto, ¿verdad? En ninguno de los niveles. Yo recuerdo que hace mucho tiempo sí se hacía desde el punto de vista municipal. Pero mi pregunta es, bueno, después viene un informe de medio año sobre la ejecución de ese presupuesto, después viene un informe de liquidación y finalmente un informe de auditoría. ¿Ese procedimiento en Nicaragua se está cumpliendo o no? Gracias por hacer la puntuación en ese aspecto. Mira, el indicador sobre transparencia presupuestaria, ¿verdad? Que uno de los tres que mencioné, está basado en la publicación de 8 documentos presupuestarios que se publican en todo el ciclo presupuestario, ¿verdad? Que son de obligación. En Nicaragua solamente 5 son obligados a publicar por la ley, pero las buenas prácticas de transparencia que recomienda, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, dice que tienen que ser 8 documentos. Entonces, por ejemplo, ese que vos mencionabas, el documento preliminar, ese no se publica en Nicaragua. Los cinco que se publican, te lo enumero, es el proyecto de presupuesto que se presenta ante la Asamblea Nacional el 15 de octubre, todos los años, religiosamente se hace. Si cae un sábado, el 15, se publica el 14. Si cae 15 el lunes, se publica el lunes. Son religiosos para presentar ese proyecto, que es la ley de presupuesto. Luego se publica el documento de presupuesto aprobado, ya una vez que se aprueba el presupuesto, y luego vienen los documentos, los informes de ejecución, que en Nicaragua se publican de manera trimestral, o los periodos de ejecución que se informan son trimestrales, enero-marzo, enero-junio, y así sucesivamente. Ese es el tercero. El cuarto es el informe de liquidación del presupuesto, que se publica el siguiente año con todos los datos sobre cómo fue ejecutado el presupuesto, porque cabe destacar, ¿verdad?, que el presupuesto cuando se plantea el presupuesto y se aprueba, es una proyección de ingresos y gastos. Pero luego hay que verificar cómo es que se ejecutó, cuánto dinero realmente logró recaudar el gobierno a través de los diferentes impuestos y tasas, cuánto se logró ejecutar, ¿verdad? Y cuánto fueron las donaciones y los préstamos. Al final todo eso hay que condensarlo y reportar y cuánto fue lo que se ejecutó. Y por último, el quinto documento es el informe de auditoría. Los 3 documentos que no se publican son sumamente importantes, sobre todo el documento preliminar. El documento preliminar debería ser un documento que se publique antes del proyecto de presupuesto. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque te ayuda en un escenario ideal, en una democracia real, a que las personas tengan un conocimiento previo
a la discusión del presupuesto. Entonces uno ya puede ir al presupuesto, los diputados, las diputadas pueden ir a la Asamblea Nacional con conocimiento de cómo van a ser las asignaciones presupuestarias. Eso en Nicaragua no se hace desde que yo tengo memoria, por lo menos desde 2005 que se hizo la ley de régimen presupuestario. Ese documento no se publica, pero sí se produce porque es de uso interno y lo menciona la ley de régimen presupuestario. Se le llama la política presupuestaria, que es el documento que proporciona el Ministerio de Hacienda a los diferentes ministerios. Y luego está el presupuesto ciudadano que habías mencionado. Ese presupuesto ciudadano es un documento que de manera resumida indica cuáles son las principales asignaciones del presupuesto para que la población pueda conocer cómo es que se está distribuyendo el presupuesto, ¿verdad? Eso no se hace en Nicaragua. Si uno quiere conocer acerca del presupuesto nacional, es un tema, digamos que técnico, porque además es un documento que tiene alrededor de 500 páginas y que se publica en formato PDF en la página del Ministerio de Hacienda. Entonces, una buena práctica de transparencia sería que lo publiquen así, un documentito de resumen y que diga estas son las partidas más importantes. Y el último documento que no se publica es el informe de medio año, se llama, que es una evaluación de la ejecución del presupuesto de los primeros 6 meses del año. Y eso te da pautas para decir, ok, este presupuesto lo planteamos bajo estos supuestos, bajo estos parámetros, y al final creemos que va a ser menor o va a ser mayor y por lo tanto debería darse una reforma presupuestaria. Sin embargo, la práctica en Nicaragua es que se conoce una reforma presupuestaria hasta el mes de octubre o de noviembre y se aplica y se aprueba con trámite de urgencia. Entonces tampoco hay una discusión sobre esa reforma que se da al presupuesto. Todo esto, estas situaciones hacen que sea limitada, como decíamos, ¿no?, la evaluación de la transparencia que hay sobre el presupuesto nacional. Pero, Leonardo, ¿qué repercusiones tiene esta secretividad, esta falta de transparencia, por ejemplo, en organismos como el BESIE, que le viene otorgando al gobierno de Nicaragua partidas presupuestarias, ¿verdad?, para una serie de aspectos, ¿verdad? Infraestructura sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo esto no le serviría, por ejemplo, a un inversionista de alta envergadura en Nicaragua? Porque sencillamente no tendría una brújula de control para saber cómo va a trabajar. Me estoy refiriendo también a organizaciones como el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tienen sus expectativas puestas en Nicaragua. ¿Cómo funciona eso? Mira, bueno, hay organismos multilaterales con el BESIE que creo que es dudosa la manera en cómo deciden poner o colocar sus préstamos en los países, ¿verdad? Aparentemente no tienen cláusulas de altos niveles de vigilancia o altos niveles de transparencia que hay sobre la gestión de sus préstamos o la gestión que puede tener un gobierno, ¿verdad?, en la administración pública. Y esto se puede observar, pues, de que no ha habido ningún problema para el desembolso de los préstamos, al igual que también Nicaragua es un socio, ¿no?, de este banco y provee fondos también, y obviamente una decisión que los niveles de transparencia no afectan tanto en las decisiones de la colocación de estos préstamos, pero sí se puede observar, por ejemplo, en los préstamos que te da el BID, en los préstamos que brinda el Fondo Monetario Internacional, porque justamente hoy estaba viendo, digamos, a nivel centroamericano, se dieron alrededor de el BID, solamente el BID dio alrededor de para la pandemia, a nivel centroamericano se circularon en lo que es el Banco Mundial y el BID alrededor de 4.200 millones de dólares. Para Nicaragua solamente se
se giraron alrededor de 46 millones de dólares. Eso es alrededor del el 2% de todos los fondos que pudieron haber girado por parte del BID. Y en cuanto al Fondo Monetario Internacional, también vimos que aportaron fondos, pero con fuertes, con ciertos criterios de transparencia. No fue como en otros momentos que desembolsaban fondos de grandes cantidades para que pudieran apoyar estos proyectos, y sobre todo que era una época de pandemia, ¿verdad? Y ahí es donde uno puede ver que no hay tanta confianza en el gobierno debido a estos niveles de transparencia que presentan, y se generan obviamente dudas. Hay estudios que indican que hay una relación entre mayor transparencia y menores condicionalidades en los préstamos de los organismos multilaterales. Entonces, si un país, digamos, tiene mayor niveles de transparencia, las condiciones de los organismos multilaterales son menores, en el sentido, por ejemplo, una menor tasa de préstamos, mayores tiempos de pagos, y porque hay niveles de confianza mayores en cuanto a las posibilidades de pago, inclusive de los préstamos y de las mismas y donaciones. Otro ejemplo está también en que hace años Nicaragua recibía grandes cantidades de préstamos y donaciones de libre disponibilidad. Esos fondos se han eliminado completamente porque no hay tanta confianza en la gestión transparente de los fondos del país. Leonardo, el gobierno mismo se ha encargado en diferentes periodos anteriores de cierre fiscal de decir que la recaudación por la vía de impuestos ha sido excelente. De la versión recogida por los medios de comunicación independientes de cara al ciudadano nicaragüense común que paga impuestos es que existe una especie de chantaje de parte del gobierno, ¿verdad? Para que paguen impuestos, inclusive impuestos que ya prescribieron en el tiempo. Entonces, pero esa sobre recaudación, ¿verdad? ¿A dónde está alimentando el presupuesto? ¿En qué rubros del presupuesto? ¿Y qué relación guarda esto con los niveles de endeudamiento que está teniendo Nicaragua, que ya refleja pues más de, si no me traiciona la memoria, son 1.700 millones de dólares en empréstitos, ¿verdad? Lo que ya Nicaragua está debiendo como deuda extranjera. Corregidme si me equivoco. A ver, hay algo. Recordemos que había una especie de consenso entre el gobierno y el COSEP y el Gran Capital, ¿verdad? Previo a 2018. Y esto lo que hacía era que se buscara una forma en cómo no aumentar de manera drástica, digamos, el nivel impositivo que tenía el gobierno hacia las grandes empresas, pero ya se sabía desde hace tiempo que la carga impositiva era menor respecto a los países centroamericanos y que se tenía que empezar a hacer un proceso de desmantelamiento de las exoneraciones y exenciones en el país. Entonces, cuando vemos la ruptura entre este consenso del gobierno y el gran capital, como que se empieza a ver una voracidad, digámoslo así, por parte del gobierno, ¿verdad? Porque necesitan buscar fondos para poder cubrir la crisis que vino producto de la represión, ¿no? Entonces, toda esa crisis generó una crisis económica que se extendió hasta el año pasado, que no se ha podido recuperar. Sin embargo, Nicaragua es algo extraño porque tuvo una política que no apoyó a la empresa privada,
¿verdad? Y más bien empezó a grabar, como decía, a grabar con mayores tasas impositivas. Y eso produjo que la recaudación no cayera tanto como se pudo haber caído. Eh, Teníamos una contracción económica del 4%, del 2%, que apenas se está recuperando hasta ahora, ¿verdad? Pero la recaudación no cayó totalmente. Y esto fue producto de esa voracidad, pero también por mayor contratación de préstamos. Y eso es lo que se viene viendo con la contratación con mayores niveles de deuda. Obviamente, esto tiene que pasar también por, y en el contexto actual de crisis social es difícil pensar que va a haber una recuperación económica total que pueda ayudar a que haya mayor circulación de la riqueza debido a esta inestabilidad política que hay en el país. Entonces, esto produce que el gobierno tenga que endeudarse más, ¿verdad? Que no crezca el gasto, porque eso es lo que ha pasado también, el gasto no ha crecido. Más bien hubo, por ejemplo, una contracción en las transferencias municipales. Esto fue algo que se notó en los últimos 3 años. Por ley, las transferencias municipales en el presupuesto nacional debían de ser equivalentes al 10% de los ingresos totales del gobierno y se pasó al 5%, si no me equivoco. Entonces eso fue un recorte bien fuerte para las municipalidades. Bueno, lo otro aquí es cómo esto alienta o desalienta la inversión extranjera en Nicaragua. Mira, yo creo que aquí no hay evidencia que diga que a menor transparencia va a haber menor inversión privada, pero la lógica indica que sí, obviamente, ¿verdad? Porque cuando los países son más corruptos y son menos transparentes, hay una tendencia a no confiar en la gestión pública, en la administración pública, y por ende las inversiones de gran calibre no vienen a ese tipo de países. Entonces, sí habría que ver cuál ha sido la tendencia de los últimos años en cuanto a la inversión, pero obviamente estas grandes empresas, estas multinacionales que pudieran ir o capital extranjero más bien que quisiera invertir en Nicaragua, la piensan dos veces debido a los niveles de transparencia y sobre todo a la incertidumbre política que hay en el país, porque no se sabe qué es lo que pueda suceder en 1 año, en 2 años, si va a haber una transición, qué va a suceder con el contexto político, y esto retiene a tomar las decisiones de aumentar o no las inversiones. Bueno, yo sé que es muy prematuro, ¿verdad? Porque se están todavía ejecutando el retiro de las personerías jurídicas. Ya van más de 400 organizaciones no gubernamentales de todas las especies, ¿verdad? Que han sido suspendidas por el gobierno ilegítimo de Daniel Ortega. ¿Habrá alguna forma de cuantificar que al cierre de la ONG, ¿verdad? Podamos nosotros saber cuál fue el aporte que brindaron esta ONG, digamos, al pueblo de Nicaragua? Te lo dejo como una tarea, ¿verdad?, de investigación próxima, porque me parece que es una hipótesis de trabajo muy interesante. Y además fue el aporte de una de nuestras seguidoras acá, de Lucía Espinosa. No, ciertamente el desempleo que deja el cierre de estas organizaciones, ¿verdad? Es un golpe para la economía porque no sabemos si esa fuerza laboral que ha sido despedida por esta cancelación va a poder encontrar otro trabajo, qué es lo que se tiene que hacer. Y ese tipo de estadísticas no se recogen en el país, o si se recogen no se publican. Y sobre todo, yo creo que una gran pérdida está en cómo estas organizaciones de sociedad civil dejan de hacer incidencia o una especie de auditoría social a todo el accionar de la administración pública,
Eso es bien importante ahí, porque ahora no va a haber quien haga contrapeso. Digamos que están los poderes que en teoría deberían de hacerse contrapeso y está la sociedad civil que debería también monitorear qué es lo que está haciendo la administración pública, pero en este caso se está desmantelando totalmente y no quedan ya casi organizaciones que puedan hacer ese contrapeso informal, digamos, que se hacía en años anteriores. Bueno, pues han quedado evidenciadas, ¿verdad?, las fallas de la supervisión en el control del presupuesto público en Nicaragua, una situación que va a empeorar la bienandanza económica, pues, ¿no?, de la dictadura. Te agradezco, Leonardo Labarca Quiñones, por haber estado con nosotros, brindándonos esta información de primera mano. Vamos a darle continuidad a esto para ver cómo impacta en los bolsillos de los nicaragüenses estas decisiones para generar políticas públicas. Muchas Un gracias. gusto, Sergio, un gusto. Gracias por la invitación.